Hola, bienvenidos. Este es el segundo episodio de un podcast creado por Cráneo Productions. Nuestro invitado de hoy es Juan David Cano de las agrupaciones Solsticio y Atémesis. ¿Qué más, Juan? ¿Qué ¿Cómo más, estás? Andrés? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar por acá con Gracias a ti vos. por venir. Bueno, vamos a entrar en materia. Juan, hoy vamos a hablar acerca de el mito que hay acerca de el underground y de si el metal está o no está dentro, dentro de la globalización pues de la música, dentro de la industria musical. Cuéntanos qué opinas. Bueno, yo creo que la música, independiente del género, tiene dos tipos de mercados. El mercado underground y el mercado comercial, ¿cierto? Y el metal no se salva de eso. El metal tiene su mercado comercial y su mercado underground, ¿cierto? Uh-huh. Obviamente refiriéndonos pues como a lo que tiene que ver con ventas y todo, pero no quiere decir que el metal underground no venda, ¿cierto? O sea, hay que entender eso también, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la industria, yo siento que sí hay una industria musical, hay formas de llegar a más gente en este momento. Y yo siento que hay algo que está pasando bacano con el metal y es que está volviendo a ser underground. O sea, hace unos años el metal estuvo en una cúspide en la que digamos que se volvió muy mainstream, ¿cierto? Uh-huh. No digamos que comercial, pero digamos que era muy asequible para muchas personas escucharlo desde diferentes géneros y la forma en la que la industria de la música está utilizando los otros géneros eh, que no están relacionados para nada con el metal o con el rock ha hecho que el metal se vuelva a contraer y se vuelva otra vez a ser pues como más de nicho, por Ok. así decirlo. O sea, hay etapas dentro del metal que han sido, como tú dices, como más comercial, que es por ejemplo la etapa durante los años 80 en el glam, Claro. ¿cierto? Que fue muy popularizada por bandas como, no sé, Como eh, Guns N' bueno, Roses. iba a nombrar a Guns N' Roses, pero Guns N' Roses está más como dentro del hard rock. Igual los manes nunca se identificaron como dentro de la ola del glam, pero sí habían bandas, por ejemplo, como Rat, como Poison, como Sí, pero White todos los Snake. metaleros consumieron de Sí, eso. obvio. Todos los metaleros ochenteros, digamos que consumieron eso y consumimos, digamos, todavía Ujú. hoy día los vestigios, pues, de esa ola de los ochentas que fue muy popular. Y por ejemplo, dentro de eso hay bandas como Aerosmith o Whitesnake que venían de los 70s de empezar a hacer un rock, un hard rock de pronto, no digamos pesado, pero sí con cierto estilo. Y que cuando llegaron Sí, los era. 80s, pues ya tuvo que comercializarse y explotar, digamos, un poco más. Ajá. Ya viniendo a las épocas, bueno, finales de los 90, principios de los 2000 y hasta hoy día, el metal también, por ejemplo, a principios de los 2000 con el boom del rap metal, Ajá. Por ejemplo, ahí yo digo como, que eso fue una época donde el metal fue como mainstream. Limp Bizkit. Exacto. Limp Bizkit, que incluso Slayer hacía cosas Esa de nu industria metal. de new metal, exacto. Exacto. Esas personas que tanto estuvieron como en ese movimiento de principios de los 2000 se ve reflejada como hace poco que hubo el concierto de Korn, que estuvo fue sold out como en 3 días. Pero es que eso es vender nostalgia. Ahí es donde quería tocar, o sea, el tema de la nostalgia, que pues también lo vamos a tocar de pronto en otro episodio, es más como arraigado a la psicología de la persona. Sí, total. O porque, bueno, yo escuchaba en otra entrevista que te habían hecho acerca de que es que no se venden, por ejemplo, hay discos que no, por ejemplo, el disco de Solsticio ha tenido de pronto Ujú. bajas ventas en el tema físico y decías que hay personas pues que o tienen chicos que tienen que estar como una persona detrás de ellos Sí. como impulsándolos a adquirir el tema físico o de merchandising, pero hay gente que ya no, o sea, digamos hablando de la época actual, Como de las generaciones de las actuales. generaciones actuales, exacto. Sí, es que las generaciones actuales tienen la facilidad de consumir música sin costo, ¿cierto? Y no de forma pirata. Entonces yo no me siento culpable por piratear un disco o por descargar una canción, porque yo al final le pago a la plataforma y la plataforma le paga al músico y yo no me siento mal. Pero es que digamos que no sería tan pirata como de pronto
voy a decir como en del 2002 al 2005 más o menos, cuando Sí, que uno descargaba todo, descargaba la pues. música como de Ares y quemaba discos y eso. Hoy día, digamos que a estas generaciones no les interesa eso, No. sino tener como a un clic de distancia lo que van a escuchar. Y ahora hay un tema muy complicado para nosotros que hacemos música independiente y es que la forma en la que se consume la música en las nuevas generaciones es a través de emociones. Entonces, ya incluso los pelados no llegan y cogen su música y descargan la playlist o la arman ellos mismos o escuchan un álbum completo, sino que yo voy y busco música para montar bicicleta los domingos en la ciclorruta. ¿Sí me entiendes? Y O ahí ya sea, le arroja como un listado de ciertas de canciones. acuerdo al género Pueden que me ser gusta, géneros tan, tan, tan. Pero diversos. entonces Pues yo no he explorado eso, pero pueden ser géneros sí, es la forma. diferentes a lo que yo escucho. Entonces yo pongo música para estudiar, música para bañarme, música para planchar ropa, lo que sea, el mood en el que esté, ¿cierto? Sí. El sentimiento que esté y que quiero que la música lo acompañe. Entonces, digamos que eso está muy sesgado a la forma en la que el algoritmo de la plataforma lo recomienda o no a uno, ¿cierto? Y uno competir con artistas que tienen muchísimas visualizaciones, ahí no hay posibilidad. Sin embargo, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero sin embargo hay estudios que se han realizado y que lo realiza justamente Deezer y Ujú. Spotify, donde muestran que América Latina ha aumentado mucho más las escuchas de álbumes independientes que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. O sea, aquí han aumentado, escuchan el disco completo, como que no Ya, escuchan eh, esa diversificación. pero ¿y de qué género? De metal. Pues estamos hablando, sí, de hard rock, Ya. rock y metal. Lo que pasa es que el metal de por sí ya es nicho, ¿cierto? Entonces, los metaleros sí estamos acostumbrados a escuchar un disco completo, ¿cierto? Cosa que no pasa con otros géneros. Entonces, aunque yo tenga una playlist o aunque yo tenga ciertas emociones que quiero escuchar, como el algoritmo sabe que yo tengo guardado ese disco completo, que lo he escuchado 10 veces Me en esta muestra otros. semana, exacto, entonces me muestra artistas relacionados de la misma región, del mismo espacio, de los mismos intereses que yo tengo, ¿cierto? Y yo siento que hay una apropiación cultural por los artistas locales que no tienen en otras partes. En Latinoamérica. Ajá, en Latinoamérica, sí. Pero eso, o sea, digamos que, ¿cómo se vería reflejado en los eventos que haga ese artista local? ¿Tú crees que sí se ve reflejado el No, tema de las escuchas con las asistencias a los eventos? no, yo siento que el público que escucha no es el mismo público que asiste. O sea, Si hay una hay, división ahí, las personas lo escuchan sí, exacto. en... O sea, yo creo que es como un diagrama así de intersección. Hay gente que escucha y asiste, ¿cierto? Y hay mucha gente que asiste que no escucha la banda. Bueno, en escenas, digamos, como europeas, siento que pasa eso, Okay. que hay festivales que se crean, no sé, en Noruega o en Ujú. Suecia, donde son públicos más familiares, donde va el papá, el tío, el abuelo, Sí, los o niños. también. Y Bueno, no van los niños, bueno, pero pero sí. acá estamos hablando, por ejemplo, de algo como el Estéreo Picnic o cosas así, porque yo en eventos de metal extremo no he visto, digamos, ese acompañamiento entre familias. No, O no puede que el porque hijo ya tenga la edad suficiente sí, para ir al evento y va con el papá. eso sí, ¿sabes en qué tipo de ocasiones pasa eso? Cuando las bandas ya pasaron una generación y Para es, que el papá pueda ir, por pueda ejemplo, ir con con el sus hijo. hijos, exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, las bandas que tienen 40 años de formación, ¿cierto? Entonces, crearon su público cuando iniciaron, Sí. esas personas ya tienen hijos y van con los hijos a los conciertos. Y esos hijos, esa generación nueva, son los que están inculcados en comprar el disco, comprar la merch, no sé qué, una cosa y la otra, pero son ellos. Pero volveríamos por ejemplo, como al tema de que sí debe haber como un acompañamiento. Es igual que, sí, es como la educación en la escuela y en la casa, como que Sí. tiene ciertas diferencias, pero entonces cuando hay un acompañamiento, la persona, o digamos en ese caso ese hijo, Ujú. está acostumbrado a invertir o a comprar en el merchandising. Es que pensémoslo de la siguiente manera. Teníamos los dos presentaciones básicas de CD que hacen los artistas. Digipack, Jewel Case, ¿cierto? Sí.
Yo creo que si le preguntas a cualquier persona de una generación más joven qué es un CD, ellos saben qué es un CD, pero ellos seguro no saben distinguir entre las dos presentaciones de CD. Ok. Eso Sí, solamente lo sabría una persona que ha comprado merch. sí, los artistas, por ejemplo, perdón, los niños saben qué es un vinilo, pues Sí, ellos un saben. tornamesa y cómo poner un vinilo y demás, porque lo han visto en series o hasta en dibujos animados o lo que sea. Pero seguramente no lo saben poner. Bueno, puede que Se no imaginan sepa cómo ponerlo, pero o pues, puede que no sepan el funcionamiento y exacto. demás. Yo creo que dentro del, o sea, ya hablando de ese, o sea, trayendo este tema, dentro del metal underground se ha tratado como de insistir en el tema físico, Ujú, claro. en el tema para no vivir, por ejemplo, como hay muchos artistas que viven de las reproducciones, aunque sé que pues esos son como muy bajo, Sí, las entradas son muy es muy pocas. poco el pago por el tema de las reproducciones y en el metal se ha traído como el tema de lo físico, tanto de las camisetas, los discos, los vinilos Ujú, y demás. Pero volviendo al tema con el que empezamos, que es la industria, ahí hay una industria ujú. que es la producción de los La que álbumes, fabrica la toda que la fabrica merch. todos los álbumes, toda la merch, para que luego eso pase a un sello, si es el intermediario, Ujú. y de ese sello pase al artista. Porque entonces o no, no digamos que no, no generalicemos el tema del true o del metalero viejo, sino porque muchos metaleros creen que no hay una industria dentro del metal a sabiendas que hay esas formas de monetizar el metal. No, yo sí la hay. O sea, porque es que si mi sueño es sacar un disco, lo mínimo que yo tengo que invertir, si digamos, por ejemplo, yo no quiero sacar un disco físico, ¿cierto? Lo quiero sacar digital y estoy antiplataformas, entonces tampoco pago la suscripción de las plataformas y lo que Bien hago es que underground, bien. lo doy, no sé, en un USB o tengo un enlace y que la gente lo descargue, ¿cierto? Digamos que es lo más. Lo mínimo que hay que hacer de inversión es grabar el disco, ¿cierto? Y ahí ya hay que invertir, Y hay pues. que invertir para grabar el disco. Y para grabar el disco hay que ensayar. Y hay que invertir en los ensayos. Y para poder ensayar hay que tener instrumentos. Y hay que invertir en los instrumentos. Entonces, obviamente, sí, claro que hay una industria, porque es la industria que me permite a mí Porque hay hacer salas de música. ensayo, hay estudios como este en el que estamos, a Hay, qué tipo de estudio. ajá, exacto. O sea, todo eso, ¿cierto? Es una industria que se maneja a una escala muy baja, porque estamos hablando del mercado underground, es diferente. Pero de todas formas, por ejemplo, hay también estudios que dicen, y estudios del 2026, donde dicen que las cifras en América Latina, sobre todo Brasil, Colombia, México, pueden superar los 2.000 millones de dólares, tanto en, y más, mucho más Ujú, plata, tanto en eventos, ujú. escuchas en streaming, ventas de material físico y el tema que acabamos de hablar, que es el de estudios, grabación de discos, movimientos de bandas ensayando y demás. Porque si es una cifra tan exorbitante, sigue habiendo gente que no cree en la industria del metal, por ejemplo, sí, como industria global. Yo O creo sea, que ¿por qué tal se vez, ciega tanto la gente? Hago hincapié en esto, es porque para que se den cuenta de que sí hay una industria y sí se puede monetizar el metal. sí, Es que claro. estamos, digamos que acostumbrados a que desde pequeños pues tenemos que, o sea, como que vamos en, no sé, un paso a paso, una escalera donde nos crían para estudiar, trabajar y Y morir. disfrutar algo y morir, sí. Y no, es como, o sea, yo digamos lo veo como la gente que quiere emprender, Sí, que no están, muchos no estamos en Latinoamérica o no estábamos listos para emprender, ¿sí? Y siento que es lo mismo, son decisiones de vida, es un tema psicológico, es un tema de crianza, es un tema de estudio también, o sea, de las carreras que se escogieron y demás, para poder darse cuenta de que sí se puede vivir de algo. yo lo que siento es que ese tipo de personas no hacen música por pasión. O sea, cuando uno hace arte porque es la forma de expresarse y la forma en la que uno quiere compartirlo con el mundo, ¿cierto? Eh, uno sí quiere hacer dinero por eso, pero lo más importante es el producto que uno comparte, ¿cierto? Y ya después de eso viene lo demás, ¿cierto? Entonces, de pronto hay muchas personas que se frustran porque
su objetivo no es compartir el arte, su objetivo es hacer dinero, ser O sea, piensan primero famoso. en hacer la plata, pero Exacto. no tienen como el camino o la forma de cómo hacerlo. O son malos. O tienen otras aspiraciones, ¿cierto? Sí, Y yo creo que para uno hacer dinero con la música y uno lo puede hacer en el metal, ¿cierto? Pero entonces son los sueños de otro, no los sueños de uno, ok. ¿sí? Entonces, mm, y te lo pongo así porque hay algo que está pasando mucho en la industria de la música y se ve súper, súper, súper reflejado en el metal, y es que estamos viendo bandas, ¿cierto? Yo no lo bandas entre comillas, de una persona o de dos personas. Las One Man Band. Entonces, mira O que One Woman, One Band. One Woman. eh, ah, entonces, mira que yo llego, hago mi proyecto solista o mi proyecto de banda con mi amigo, somos dos, y contratamos el resto de músicos, ¿cierto? Y el resto de músicos son músicos de sesión y ellos viven de hacer música y en este caso van a hacer metal. Y ya, pero ¿de quién es el arte? ¿Cierto? De una persona o de dos personas. Entonces, eh, mira que hay como espacio para O sea, ambos. pero sientes que ahí se pierde como la esencia de lo que se quiere hacer o está bien, digamos, hacerlo de esa forma. Porque otro tema al que quería que entráramos luego de eso son las presentaciones en vivo en los grandes festivales. Entonces, digamos, una persona que Ujú. tiene su proyecto solista, o sea, está solo él, pero contrata unos músicos de sesión, sí es posible que haga eso, porque Sí, 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 claro. obviamente es posible. Pero se pierde como esa esencia de la música o... Pues es que el metal nosotros lo conocimos con bandas de mínimo Concretas. tres y máximo, no sé, 10, Ajá. pues, con muchos integrantes. Entonces, para nosotros es muy normal ver una alineación de banda entre 4 y 6 personas Sí. y todos participan de alguna forma artísticamente en la composición, en la producción, en el show, en no sé qué, y eso es lo que hace la banda, ¿cierto? Y se ha notado mucho cuando las bandas cambian de integrantes o de alineaciones, pues como muy seguido, que, que se está volviendo pues como las personas más desechables. Como, y Los eso, músicos. y eso a mí me desencanta pues como de las bandas, ¿cierto? Me pone pues como un poco triste, porque yo siento que el proyecto entonces no era de todos, sino que solamente era De de una sola uno. persona. Exacto. Hablando del tema de festivales, Ujú. ¿cómo ves que una banda, por ejemplo, monetice a través de Rock al Parque o el Festival Altavoz o No, los festivales que hay alrededor de, pues, de Colombia en este caso? está bien, yo creo que está totalmente bien. Y la realidad para muchas bandas, y me incluyo ahí, es que el dinero del festival se va en el show. O sea, uno lo que hace es buscar un show de muy alta calidad, pero entonces hay que pagar los músicos por la presentación, hay que pagar los técnicos por la presentación Ujú. y muchas presentaciones conllevan otros gastos adicionales. Entonces yo tengo que desplazarme, transportarme, alimentarme, preparar un ensayo, preparar un video, no sé, un montón de cosas, ¿cierto? Sí. Y luego de eso, entonces yo tengo que tener contenido para mis redes sociales y grabo una canción y grabo una sesión en vivo y grabo el video en vivo y saco merch y la comercializo con la gente y toda la cosa, ¿cierto? Y al final puede que a la banda sí le quede algo, pero yo estoy totalmente seguro de que mucho se va en la producción del show como tal. Porque es que si tú estás o al menos desde mi pensamiento, si tú estás pensando en hacer un concierto en el festival más grande de Colombia, que es Rock al Parque, Sí. y te ponen en un spot bueno y tenés todas Una las tarima condiciones buena, técnicas sonido bueno. para sonar bien, para verte bien, lo mínimo que quieres hacer es un show mediocre. Ujú. Entonces, la idea es botarla toda en ese show, porque es que frente a cuántas personas, cuántos posibles oyentes vas a adquirir. O sea, en términos de A través números, de ese show. exacto, o sea, exposición. O sea, todo se resume en esa palabra, exposición. Hablando de la exposición, sé que con Artemis tuvieron la oportunidad de ir a Perú hace no mucho Sí, con, con el Wacken Metal con el Battle. Wacken Metal Battle. ¿Cómo fue esa experiencia en Perú? Ya saliendo, digamos, de Colombia, pero todavía estando en Sudamérica.
o en Sudamérica, como muchos le dicen. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué diferencia sintieron en tocar allá y cómo vieron el proceso durante ese Back in Metal Battle? No, yo creo que casi nada. O sea, es muy similar. Los venues son similares, las condiciones técnicas son similares a las que uno ve acá en Colombia. Las personas y los técnicos que manejan el festival también son similares. Entonces yo creo que no hay como mucha diferencia. La forma en la que se maneja el festival también es muy Igual fue similar a solo lo que hacen por un acá. día, 2 días que estuvieron. ¿O cuánto tiempo Estuvimos estuvieron ahí? como 3 o 4 días. Siempre estuvimos varios días, pero estuvimos más turisteando pues que tocando, ¿cierto? ¿Por qué, por qué la banda no aprovechó para hacer unos shows alternos? ¿O de pronto estaba de pronto dentro del contrato que se hizo con el Back in Metal Battle que no podían hacer otros eventos? Hasta ¿Por allá no o ustedes sé. no tomaron esa decisión? Hasta allá no sé. Ahí Berna sí te puede dar de pronto un poquito más de contexto de cómo fueron las negociaciones con el Back in Metal Battle, porque ellos son muy estrictos pues como con ciertos reglamentos. Dentro de esos reglamentos está que, por ejemplo, la banda no puede llevar técnicos. Entonces Ok. no Entonces podíamos me acceder imagino que ni sí, que de pronto no se sin podían ingeniero de hacer sonido. fechas alternas Sí, a eso. porque uno buscaría, pues como estamos hablando de exposición, ¿cierto? Sí, Llegar a muchas personas allá en Perú. Nosotros nos trajimos buenos fans y buenos números de escucha de allá en Perú. eh, y eso es súper importante, porque es que aunque no hayamos ganado el pase a Alemania, poder entrar a un mercado que no es el colombiano, sí, así sea una simple iniciación, ya hace que entonces seamos una banda de corte internacional, ¿cierto? sí. Digamos que muy pequeña, pero digamos que ya la banda salió del país y eso puede generar confianza en promotores de otros países, porque te dicen, no, esta banda es muy seria, llegó acá al país, tocaron, no sé qué, hicieron este tipo de cosas, los puedes llevar con toda confianza a Bolivia, no sé. Ajá. Dentro de ese proceso que tuvieron, ese era como el final, mejor dicho, si ahí ya se escogió la banda que va a ir a Alemania. Sí, exacto. Esa ya era como sí, la fase final dentro de las bandas que competimos en Sudamérica, que eran dos por país, se escogía Sí, la banda que iba a Alemania, que era una sola. ok. Por el lado de Solsticio, ¿cómo van las cosas en cuanto a Exposición. exposición? Listo. Con Sol sí estamos bajándole un poquito las revoluciones porque el año pasado hicimos unas inversiones altas en temas de producción sobre todo. Ujú. Lanzamos un disco, lanzamos 2 sencillos, lanzamos un videoclip y estuvimos tocando mucho, ¿cierto? Este año queremos tocar todavía más. eh, Porque Este queremos, año, perdón, este año estuvieron en el Coven. estuvimos en Coven, por ejemplo, en Bogotá. Ajá. Entonces eso, por ejemplo, es exposición muy importante para la banda porque es la primera vez Que que, van a Bogotá. que como banda vamos a Bogotá, Ujú. ¿cierto? Como músicos o como integrantes hemos estado allá varias veces, pero como banda era la primera vez que estábamos en Bogotá. Entonces una exposición súper importante. Ahorita vamos a tener un concierto en Medellín, porque aunque puede que en Medellín ya estemos posicionados, hay que seguir manteniendo ese público y como mostrarle cosas y mantener esa escena fuerte en la ciudad. Y eh, hay cosas incipientes para volver a Bogotá y ver cómo se gestiona el resto del año, ¿cierto? Para hacer fechas, ojalá en otras ciudades, porque a nosotros en Colombia no nos conocen todavía, entonces hay que ir y entrar a los diferentes mercados de las diferentes ciudades. Igual estuvieron hace poco porque fueron nominados a unos premios Solsticio. Sí, estuvimos en Bogotá en los premios Subterránica, tuvimos 5 nominaciones, de las cuales solamente nos ganamos una, que es la de César, como mejor baterista. La ganó con Solsticio. La ganó con todas las bandas, porque eso es una nominación individual. Ok. O sea, se le dan O el sea, no es premio a por la él. banda, sino le dan el No, premio al baterista y él está exacto. en 9 bandas. Y entonces tiene un cartel así súper grande donde están las 9 bandas. Están las 9 bandas. Goga, Temis, Ejercicio, todas las bandas en las que está participando actualmente. Entonces, claro, muy satisfechos con él. Eh, pero bueno, no dejan de ser 5 nominaciones que tenía la banda, que es una banda nueva, ¿cierto? Sí, Entre comillas, donde el año pasado era que estábamos haciendo la exposición del disco. muy bien. Bueno, por último, pues igual toda esta charla que hemos tenido va enfocada como en el tema de exposición, de monetización, de Ujú. industria,
para que todos los que nos ven se den cuenta de que sí hay una industria dentro del metal, en este caso local, pero como ya hemos hablado, pues también lo está a nivel pues global, en todas las escenas, pues la europea, la norteamericana, la latinoamericana, porque estamos hablando de que yo creo que semanalmente entre el 2025 y el 2026 han venido bandas internacionales a Colombia o han pasado por Colombia. Entonces eso hace pues que haya un movimiento de dinero, de lleno de hoteles, de vuelos, de una Sí, cantidad de cosas. ¿A qué concierto internacional fuiste últimamente? A Bogotá. el último que fui a la Cuna Coil. No, fui a Symphony X. Fui a Symphony X este año. Es el primero que he ido ¿En qué venue internacional. fue ese? Ese fue en el Royal Center. ¿Y estaba lleno? Yo estaba muy adelante y no volteé la cabeza. Pero yo creo que sí. Pero ese no lo abrieron en su total capacidad. Por ejemplo, la parte de arriba no la tenían disponible. Ok. Solo tenían la parte baja. Eh, Igual yo siento que fue mucha gente para hacer Sinfonía X. Pues Sinfonía X es una banda que Sí, es conocida, pero pues de todas formas tiene sus, claro, o sea, sus épocas, sus no es discos. tan famosa pues como decir que yo voy a llenar un estadio de Ajá. Korn con Sinfonía X, no. Pero, pero yo siento que, por ejemplo, hacer un concierto para ese tipo de fanaticada que es muy fiel de la banda es más bonito que hacer un super festival. También estoy de acuerdo. O sea, me gustan los festivales, obviamente, pero siempre que hay un evento que es como más privado, más ameno, como que se disfruta uno más la banda, que en un Sí, festival. En un festival, pues ya por la edad, uno se cansa de estar de pie. hay una discusión ahí con varios artistas internacionales y entonces ellos les hablan sobre dónde prefieres tocar, en festival o en Bueno, club. Ellos lo llaman así, entonces, fest o club. Y muchos artistas coinciden en que les gusta más tocar en el club, porque el club es más cercano a la gente. Uno puede conversar con ellos, tomarse una ajá. cerveza, tomarse fotos con ellos, uno ve realmente las interacciones de la gente, porque es que uno en festival, sí, tú tienes una tarima, Pues una está más producción disperso gigante, y ponen más cosas como y para hay un distraer al público. foso donde están los camarógrafos, es muy difícil llegar hasta la gente porque la gente está a varios metros alejada de la tarima. Eh, Me parece que la conexión ahí en el festival es más limitada, ¿cierto? Tú puedes brindar un show de más calidad en un festival, pero en el club puedes estar más cercano, pues Por ejemplo, como... un caso ahorita reciente, en estos días es la gira por Latinoamérica de Covenant o Covenant. Ujú, Y en Honduras no hubo el aforo suficiente, pues todavía no ha sido el evento, creo que es mañana o en ok. estos días, pero de Covenant quiere tocar así hayan 20 personas. Mm. Entonces como que sienten más esa cercanía con el público y yo creo que dentro de nuestro estilo, cualquier estilo del metal, heavy, speed, doom, black metal, lo que sea, hay como esa camaradería entre los fans y esa cercanía con las bandas. Es que por respeto y por responsabilidad, ¿cómo no vas a brindarle tu show a esas 20 personas que van a ir? O sea, ellos son los que hacen que tu música suene todos los días, porque probablemente esos 20 van a ser super fans de la banda. O Claro. sea, entonces, si esas personas son las que te dan los escuchas, si esas personas son las que compran la merch, si esas personas son las que hacen que tu música sea la banda de sonora de sus vidas, lo mínimo que tienes que hacer es ir y tocar Sí, para esas 20 respetar personas. al público. Total. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, yo que es con Hablando de todo gusto. exposición, te vamos a dar un regalo, el álbum de Umbra, prensado por el sello suizo Les Cons des Ténèbres o Les Sons des Ténèbres y Cráneo Productions. Y una camiseta que Ay, me producimos vistieron y todo. para el Black Angel que fue este año en enero de parte de Cráneo Merch. Muchas gracias a todos por haber visto este episodio. Recuerden que estamos en Arquetipo Estudio y nos vemos en la próxima.